nos quedamos tranquilos y estamos, ¿sí? Así que, si no hay preguntas de cuentas nacionales, vamos con mercado de bienes. ¿Sí? ¿Están listos para comenzar? Estamos. Sí, sí. Voy a hacer una pantalla compartida. Y bueno, vamos a ver qué interacción podemos lograr en la clase virtual que ayude un poquitito a hacer esto dinámico, ¿sí? Yo voy a estar con la pantalla compartida, así que probablemente necesite que si ven que alguien se adhiere, me avisen, porque no, por ahí no lo voy a ver, ¿sí? A veces escucho el ruidito y a veces no. Así que tenemos entonces el PowerPoint. Todos lo están viendo, ¿no? Sí, sí, Sí. perfecto. Sí. Estuvimos viendo en primer lugar el tema de la función macroeconómica. A partir de la función macroeconómica vimos los tres sectores: sector privado, sector público y sector externo. Momentáneamente dejamos el sector externo afuera y planteamos un modelo de economía cerrada, un modelo que no considera la relación con el resto del mundo. Y estuvimos viendo un poco estas cosas del lado de la oferta y el lado de la demanda. Me gusta insistir en que esta ecuación hay que tomarla con pinzas, porque una cosa es la oferta y otra cosa distinta es la demanda. El lado derecho de la ecuación es la demanda agregada, que se suele simbolizar con la letra Z o con la abreviación DA, de demanda agregada. Cualquiera de esas dos cosas representan la demanda agregada. Y del lado izquierdo de la ecuación tenemos la oferta agregada, que se simboliza, la notación para anotarlo es la letra Y. Esta letra Y significa tanto producto o renta, según lo que hemos visto en el flujo circular de la renta. El siguiente tema que vimos es la determinación de la demanda de bienes, que está compuesta por bienes de consumo, bienes de capital, el gasto que lo llamamos inversión, y gasto público, que son bienes de consumo y bienes de capital demandados por el sector público. Y desarrollamos estas ecuaciones de qué depende cada uno de estos componentes de la demanda agregada, de qué dependen, y dio lugar a que podamos desarrollar la función macroeconómica, que es consumo más inversión más gasto público, reemplazando el consumo por aquello a lo cual definimos el consumo, la inversión por la definición de inversión, que es autónoma, y el gasto público también como autónomo. Y eso llevó y nos dio lugar a desarrollar el multiplicador keynesiano como primera parte de este estudio del modelo keynesiano a través del mercado de bienes. Así que 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir es el multiplicador keynesiano simple del gasto, el multiplicador keynesiano, que el significado que tiene es que ante cada variación del gasto autónomo, es decir, todo el gasto que no depende del nivel de actividad, del ingreso o renta del producto, cada variación de cualquier parte de este gasto que se realice va a afectar al PBI de equilibrio en una cuantía multiplicada por este multiplicador keynesiano. Como hemos definido en la primera parte del consumo, que esta propensión marginal a consumir puede tomar valores entre 0 y 1 solamente, bajo esta restricción, que el significado es que es una parte, un porcentaje o una parte
de la renta disponible se destina al consumo, como estamos definiendo esto, entonces el valor que puede tomar el multiplicador keynesiano va a ser 1 dividido 1 menos algo más chico que 1, lo cual va a dar un valor entre 0 y 1, así que 1 dividido algo menor que 1 va a dar un resultado siempre mayor a 1. Al ser un resultado mayor a 1, este cociente va a estar multiplicando o aumentando a las variaciones del gasto autónomo. Por dar un ejemplo, si se genera una variación del gasto autónomo de 1.000 millones y el multiplicador es 2, esa variación de 1.000 millones se multiplica por 2 y el PBI va a estar aumentando 2.000 millones en el ejemplo que les doy. Esto sirve para, como dice acá abajo, ¿sí? Sirve para que una vez que desarrollamos el modelo, podemos ver cómo se determina el nivel de producción, es decir, el PBI de una economía, y también podemos observar a variables endógenas y exógenas de las que depende, y el gasto público y los impuestos van a ser objeto de estudio de una política económica que se llama política fiscal. Así que si el gobierno aumenta o disminuye el gasto público, el efecto que va a tener en el PBI, en el nivel de actividad económica, va a estar dado por esa variación que produzca, por esa acción que tome, ese gasto que realice o deje de realizar, multiplicado por este multiplicador keynesiano. Así que esta explicación la tienen acá, yo les había mandado a leerla, ¿alguno la leyó? Sí, profe, pero me pareció más un trabalengua que otra cosa. Perfecto, parece un trabalengua. Parece un trabalengua, exacto. Pero este trabalengua trata de capturar esta idea del multiplicador, ¿de qué se trata? Por eso vamos a verlo, vamos a ver a partir de esta explicación que les di recién, que esta explicación dice que cuando se produce una variación de A sub 0 del gasto autónomo, el aumento de la producción final, es decir, el resultado que va a producir en la economía, va a ser igual al aumento de ese gasto autónomo multiplicado por el multiplicador. Así que lo que va a pasar, acá ampliamos esa breve explicación, esa breve definición. La producción depende de la demanda y la demanda depende de la renta. Y la renta o producto, la renta, como es renta o producto, es igual a la producción. Entonces, un aumento de la demanda va a provocar un aumento de la producción y eso va a dar lugar a un correspondiente aumento de la renta. Y este aumento de la renta va a provocar un nuevo aumento de la demanda con un nuevo aumento de la producción y así sucesivamente. Esta sucesión de eventos está capturada matemáticamente por este multiplicador keynesiano. Va a ser una sucesión de eventos. Lo vamos a ver en la definición, lo vamos a ver en una ecuación y lo vamos a ver gráficamente. Quería ver, pero justo no me anda un lapicito óptico para poder plantear, poder escribir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si puedo escribir algo acá. Vamos a poner que esto es el producto o renta, ¿no? Vamos a anotarlo acá, ¿sí? Y vamos a agrandar un poco más la imagen, ¿sí?
podemos hacer, me voy a mover con unas celdas un poco más chicas, ¿sí? Vamos a probar con 5. ¿Todos están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Acá tenemos la función macroeconómica, ¿sí? La función macroeconómica fundamental. Esto que está acá es la demanda agregada, ¿verdad? Sí. Sí, sí, profe. Y esto que está acá es la oferta agregada. Así que vemos expresada esta igualdad, ¿sí? Ahora les hago una pregunta. En esta igualdad, vamos a suponer, como decíamos recién, que el gasto público aumenta en 1000. ¿Sí? Ponemos más 1000 es el aumento del gasto público, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con la demanda agregada? Va a aumentar. Aumentar. ¿Cuánto? 2000. Todavía no dijimos del multiplicador, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con la ecuación para tratar de entender ese trabalengua o esas definiciones. Entonces, inicialmente, si esto es una igualdad, si aumenta un lado de la igualdad, ¿qué tiene que pasar con el otro lado? Tiene que Aumenta. aumentar. También. ¿Y tiene que aumentar cuánto para que se mantenga la igualdad? Lo mismo. Igual, lo mismo. Lo mismo, con lo cual, si aumenta el gasto público, aumenta la demanda agregada. Y si aumenta la demanda agregada, tiene que aumentar la oferta en 1000 millones de pesos para que pueda haber equilibrio, ¿sí? Dicho de otra manera, si aumenta la demanda, tiene que acompañar la oferta aumentando en esa cuantía. ¿Me siguen? Con lo cual, tenemos un aumento de la demanda, se tiene que corresponder con un aumento de la oferta, y si aumenta la oferta, lo voy a anotar acá abajo, ¿sí? El otro lado de la oferta es la renta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de una fábrica que produce la parte del producto, la sube a un camión y la entregan, y después se manda la factura y se cobra y el producto se vende y cuando se cobra constituye el ingreso de la fábrica? Bueno, cuando aumenta la oferta en 1000, eso va a llevar a la economía, por el principio del flujo circular de la renta, de que aumenta la renta en esa misma cuantía, 1000 millones de pesos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí. Pero resulta ser que explicamos que el consumo depende de la renta disponible. Entonces, si aumenta la renta, ¿qué es lo que va a pasar con el consumo? Aumenta también. Decimos que el consumo depende de la renta disponible. Si aumenta la renta disponible, ¿qué va a pasar con el consumo? Va a aumentar, ¿verdad? Sí. Si la renta aumenta en 1000 millones, ¿cuánto va a aumentar el consumo? ¿1000 millones? No. No. En primer lugar, parte de la renta se destina a pagar impuestos. Entonces, de ese aumento de 1000, ya va a quedar menos porque se tiene que estar pagando impuestos por esa renta. Y luego que se pague impuestos y quede una renta disponible menor,
la ecuación dice que se va a estar consumiendo una parte de esa renta disponible, que es la propensión marginal a consumir menor a 1, entre 0 y 1. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, para hacer un ejemplo práctico, probablemente lo que va a generar esta renta mayor, es que se consuma, y estoy diciendo cualquier ejemplo para no ponernos a calcular, por ejemplo, el consumo aumenta en 600. ¿Me siguen? Sí. Sí. Si el consumo aumenta en 600, ¿qué es? El consumo es un componente de ¿qué cosa? De la demanda agregada. De la demanda agregada. Entonces, ¿qué significa? Que vuelve a aumentar ahora la demanda agregada, pero en una cuantía inferior a 1.600. ¿Me siguen? Sí. Y si aumenta la demanda en 600, ¿qué tiene que pasar con la oferta para satisfacer a la demanda? También aumentar 600. 600, ¿sí? Entonces vemos que ahora aumenta 600. Ya había aumentado 1.000. Ahora aumenta 600. Lo puse al lado. Para no marearlos, lo pongo acá, ¿sí? Si aumenta la oferta 600, se producen 600 millones más. Entonces va a aumentar la renta en estos 600. Y si aumenta la renta en 600, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a aumentar nuevamente el consumo? Porque depende de la renta. Al aumentar la renta, aumenta el consumo. Y si aumenta en esta tercera instancia, aumenta 600 el consumo, 600 la renta, perdón, ¿cuánto va a aumentar ahora el consumo? Menos de 600, porque con parte se paga impuestos y una parte se destina a consumir y la otra parte, ¿a qué se destina? Ahorrar. A ahorrar, perfecto. ¿Dónde lo tenemos eso en la teoría? Acá, ¿lo ven? La renta disponible se destina a gastar en bienes de consumo o a ahorrar. ¿De acuerdo? Sí. Así que vemos que parte se paga impuestos y queda la renta disponible, y de la renta disponible una parte se destina al consumo, que va a ser una parte menor a estos 600 de incremento de la renta. ¿Cuánto podríamos decir? ¿400? ¿Les parece? ¿Le ponemos 400? Y Sí. así sucesivamente. Vuelve a aumentar la demanda agregada a 400, vuelve a aumentar la oferta para satisfacer a la demanda en 400, vuelve a aumentar la renta en 400. Y así sucesivamente. Eso es lo que el PowerPoint dice, esta sucesión de eventos. Y esta sucesión de eventos la termina capturando esto que se llama multiplicador keynesiano, lo cual el valor del multiplicador va a estar determinado por esta propensión marginal a consumir. Si la propensión marginal a consumir es más alta, más cercana a cero, ¿sí? Entonces el multiplicador va a ser mayor. Yo les di un ejemplo de 2, pero podría ser 3, 4, 5. Si la propensión marginal a consumir es más cercana a cero o a 0,5, entonces el multiplicador va a ser menor. Así que ahí tienen una versión de esta explicación de este trabalengua, ¿sí? Profe, Sí, una pregunta. Entonces, los 400 que usted agregó ahí es la representación de del consumo, pero lo que pagaríamos de tributos. Entonces, no, lo que estoy haciendo acá abajo estoy anotando la renta, porque aumentar el producto va a generar un aumento en la renta correspondiente, y la renta se destina a pagar impuestos, a consumir y a ahorrar. Entonces, la parte que se destina al consumo
va a volver a generar un aumento de la demanda agregada y eso va a conllevar un aumento de la oferta nuevamente y un aumento de la renta nuevamente. ¿Me seguís? Eso es lo que va a suceder, pero la cuantía de esa sucesión de eventos va a ser cada vez menor porque cada aumento de la renta, parte va a ir a pagar impuestos, parte se va a destinar a ahorrar y entonces el impacto en el consumo va a ser cada vez menor. Yo podría poner 600, 400, 250 y arriba puede ser 120 y así se va achicando hasta hacerse cero. Esto en términos matemáticos se llama sucesión aritmética, ¿sí? No sé si recuerdan haberlo visto alguna vez. Sí. Bien. Yo les había mostrado también al final para que revisen estas figuras en el texto, en la página 75, 79 y 81. Y leyendo en estas páginas también van a poder tener explicación que les puede llegar a ser útil para entender el tema. ¿Alguien vio eso? Y ya que estamos, vamos a pedir que levanten la manito. ¿Quién vio los gráficos? Macarena dice que vio el gráfico. ¿Nadie más? Ahí les anoté en el chat para que puedan registrarse en la clase. Pueden anotar primero apellido y después nombre, ¿de acuerdo? Solamente Macarena, ¿nadie más vio los gráficos? ¿No? Sí, yo lo vi, pero no me deja levantarme la mano. Ok, Ian, perfecto. ¿Les pareció entendible el gráfico? Normalmente debería costar un poquito. No, más o menos. Macarena, El único que entendí fue el del consumo, que es lineal y va aumentando. El más bien. sencillo. Bien, el primer gráfico es el del consumo, ¿sí? Yo les voy a comentar, el gráfico tiene algunos pequeños errores, pero no son significativos. Acá parece que dice menos, pero en realidad es igual, porque esto es lo que tenían en el PowerPoint, ¿sí? El consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta disponible. Un cuidado que tienen que tener en estos tres gráficos es que los autores del texto pusieron en la mitad del eje, pusieron la variable de la que trata el eje, que normalmente siempre la ponemos arriba y en el eje de abajo, en el de las abscisas, lo ponemos en la punta, es decir, en los dos extremos de los ejes, ¿sí? ¿Qué me está diciendo esto? Que el dibujito que está acá es la función consumo. Profe, no está compartiendo pantalla. Bien, muchas gracias. Lo había sacado y quedó sin poner. Perfecto. Así que estamos con el primer gráfico, ¿sí? Acá está consumo en la mitad y renta disponible en la mitad. Nosotros normalmente ponemos a las variables, ¿se acuerdan en matemáticas? Acá iba la letra Y y acá iba la letra X. Entonces tengan cuidado porque identificar las variables se vuelve muy importante en un gráfico. Y como decía Macarena, este gráfico está representando la función de consumo y lo que tienen que tener presente cuando vemos un poco los gráficos y lo único que usamos de matemáticas son matemáticas muy sencillas y que ayudan a entender. ¿Por qué ayudan a entender? Y bueno, porque son funciones lineales y porque esta función lineal tiene una pendiente, una variable independiente, una variable dependiente y tiene una ordenada al origen y una pendiente, ¿sí? Esos son los elementos de una función lineal.
Así que, ¿cuál es la pendiente de esta función lineal consumo? La propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir. ¿Y qué indica la pendiente? Cuán aplanada o cuán parada está la curva o la recta, ¿me siguen? ¿Y Sí. cuál es el valor que puede tomar la propensión marginal a consumir? Esta que está acá, que estoy señalando en pantalla, ¿la están viendo? Sí. Entre 1 y 0 puede ser. Entre 0 y 1. ¿Qué significa eso? Que podrá ser 0,5, 0,2, 0,8, 0,73, cualquier número entre 0 y 1. ¿Cuál es una recta? ¿Qué forma tiene una recta que tiene pendiente 1? Técnicamente pendiente positiva. Pendiente positiva, sí. Esta también tiene pendiente positiva, ¿no? Pero específicamente que tenga pendiente 1, una recta, ¿qué forma tiene? ¿Por dónde pasa? Para explicar por dónde pasa, también tengo que decir cuál sería la ordenada al origen, ¿no? Ujú. Si la ordenada al origen es 0, ¿por dónde pasa? Por la ordenada del origen. Por el. ¿Sí? Este es el punto 0, 0. Así que una recta que tiene ordenada al origen C sub 0, 0, pasa por el origen, ¿sí? Y la que tiene pendiente 1, ¿qué forma tiene? La misma cantidad en el eje de las abscisas es el valor del eje de las ordenadas. Y eso está capturado en el siguiente gráfico, en esta recta que está acá, que tiene anotado 45 grados, pero que no tiene ningún significado económico. ¿Ven esta recta que estoy mostrando? Sí, profe. Sí. ¿Qué pendiente tiene esta recta? Es una recta de pendiente 1. Si acá vale 1, si en el eje de las abscisas vale 1, en el eje de las ordenadas vale 1. Si en el eje de las abscisas vale 4, en el eje de las ordenadas vale 4. Es el mismo valor. Pendiente 1 significa que si x vale 3, y vale 3. Que si x vale 42, y vale 42. Es esta recta. Esto visualmente les puede resultar útil porque ven que una pendiente que tiene recta entre 0 y 1 siempre va a estar más acostada que esta de recta 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, para que esta recta tenga pendiente 1, significa que son iguales los valores de este eje a los valores de este eje. Yo les voy a hacer una aclaración que puede ser importante. De este lado está la demanda agregada, Z. Ven que acá la recta esta se llama Z, ya no es consumo, ya es consumo más inversión más gasto público. ¿Sí? Y esta función de demanda agregada tiene una pendiente de la propensión marginal a consumir. Es la misma pendiente de consumo. Por eso el primer gráfico los va induciendo para que puedan ver la pendiente, para que puedan ver que depende de la propensión marginal a consumir la forma que tiene esta recta. Y esta ordenada al origen precisamente es toda la suma de los gastos autónomos que vimos en la teoría. Si esta recta tiene pendiente 1, si este eje tiene la demanda agregada, este eje es el eje de la oferta agregada, es decir, del producto o PBI, que también es la renta. O sea que en este eje está producto o renta. Entonces, todos los puntos, ¿vieron que una recta es una sucesión infinita de puntos? Sucesión infinita de puntos, un puntito al lado del otro. Bueno, todos los puntos de esta recta, que tiene pendiente 1, son potenciales situaciones de equilibrio. ¿Qué significa potenciales situaciones de equilibrio? Que cualquiera de estos puntos
la oferta y la demanda agregada es igual. En cualquiera de estos puntos habría equilibrio en el mercado de bienes. Entonces, cuando trazamos una demanda agregada en particular, ¿sí?, de todas las miles de demandas agregadas que hay, con pendientes un poquito más altas o más bajas, ¿sí?, donde cruce a esta recta, eso va a ser un punto de equilibrio. Ven que acá dice oferta es igual a la demanda, Y igual a Z. El equilibrio está en el punto A. En el punto A hay equilibrio entre la oferta y la demanda agregada. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ninguna pregunta? El tercer gráfico muestra el efecto del multiplicador. Tercera manera en que lo explicamos. El gráfico anterior tenía esta recta que indica que la oferta es igual a la demanda y tenía esta recta de la demanda agregada y un equilibrio en el punto A. Hasta ahí teníamos el gráfico anterior. Ahora dice, veamos en el gráfico el efecto de un aumento del gasto autónomo en la producción. Si el gasto autónomo aumenta 1 billón, ven que el gráfico en el texto ponen 1 billón de pesos. Si aumenta 1 billón de pesos, según lo que hemos aprendido, ¿cuánto va a aumentar el producto o renta de equilibrio? 1 millón. ¿Va a aumentar 1 millón? ¿Va a aumentar menos de un billón o va a aumentar más de 1 billón? ¿Más de 1 billón? ¿Por qué? Porque es el millón multiplicado por el multiplicador keynesiano. Por el multiplicador keynesiano, exacto. Y pasa lo que acabamos de ver recién. En una primera instancia aumenta 1 billón, acá lo puse como 1000, y la oferta aumenta 1000. Pero después, como aumenta la renta y aumenta el consumo, se genera un nuevo aumento y así sucesivamente. Y eso es lo que les está mostrando este gráfico. ¿Pueden prestar atención un minutito? Cuando aumenta 1 billón, entonces la demanda se desplaza hacia arriba, un desplazamiento de la recta, ¿lo ven? Y va hasta el punto B. Y les hago una pregunta, en el punto B, ¿qué les parece que pasa en la economía? Si no tienen idea, digan, no, la verdad que no me doy idea, no sé, ¿qué pasa? Digan algo. ¿Hay un desequilibrio? No, no sé. Desequilibrio. Hay un no sé, pero alguien dijo un desequilibrio. ¿Quién habló? ¿Macarena? Sí. ¿Y cuál es el desequilibrio? Que esta es la demanda, ¿sí? Pero la oferta quedó en este nivel. ¿Lo ven? Hay más demanda que oferta en este punto B. Entonces tiene que aumentar la oferta para satisfacer a la demanda. ¿Y cómo se ve gráficamente ese movimiento de que aumente la oferta para satisfacer a la demanda? Con la flechita hasta llegar al punto C. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que pasa en el punto C? Hay equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿verdad? Dijimos que los equilibrios Sí. estaban acá. Si acá hay equilibrio, es decir, el valor de la oferta es igual al valor de la demanda, les hago una pregunta. Fuera de esta recta, en cualquiera de todos los puntos, por arriba y por abajo, ¿qué es lo que sabemos con seguridad? Que no hay equilibrio. Entonces, aumenta la demanda hasta el punto B. Luego aumenta la oferta para poder igualar a la demanda y entonces se encuentra el equilibrio en el punto C. Pero en el punto C vuelve a hacer una flechita para arriba hasta el punto D. ¿La ven? Sí. Sí. ¿Y qué significa esto?
que sigue habiendo desequilibrio. Entonces tiene que aumentar. ¿Pero por qué? ¿Por qué se genera este nuevo desequilibrio? Si lo que había aumentado era el billón. Ya dijimos que aumentó 1 billón el gasto autónomo. ¿Qué ¿Puede ser que pasó? aumenta la renta de vuelta? Al aumentar la renta, aumenta el producto y aumenta la renta. Y cuando aumenta la renta, aumenta el consumo. Y si aumenta el consumo, vuelve a aumentar la demanda agregada y sube hasta este punto D. ¿Ven que este aumento ya es menor de lo que había sido inicialmente? Porque este CAD es menor que AAB. Por los impuestos. Y una parte de Porque ahorro. una parte se pagan impuestos y una parte se destina al ahorro, y entonces solo se destina al consumo, que va a volver a aumentar la demanda, la propensión marginal a consumir de la renta disponible. Entonces el efecto ya es menor. Y en el punto D, ¿qué vuelve a pasar? Un aumento de la oferta. No, en el punto D, ¿qué pasa? ¿Hay equilibrio? No, No, Nuevamente no hay equilibrio. ¿Qué es mayor, la demanda o la oferta? la demanda. La demanda vuelve a ser mayor que la oferta, entonces tiene que aumentar la oferta para poder satisfacer a la demanda, y volvemos a tener el movimiento con esta flechita hasta el punto E. ¿Lo ven? sí. Sí, profe. Y así sucesivamente, decía en el PowerPoint, y así sucesivamente se va produciendo este aumento hasta que al final se detiene en este punto A', ¿sí? Acá sale, no sale un cuadradito en la versión digital del libro, pero hasta el punto A', donde el aumento del gasto autónomo, el efecto que produjo en la producción es que el equilibrio pasa de A a A'. Y el aumento inicial, que es esta magnitud, 1 billón de pesos, el resultado final en el PBI es más que 1 billón de pesos. ¿Lo ven? Sí, profe. Ian y Macarena, que habían visto los gráficos y todo eso, ¿se entiende un poco mejor ahora? Estamos luchando con la tecnología, con la pantalla y haciendo lo que podemos, ¿no? Sí, se entiende un Sí, poquito más. ¿Sí? En este gráfico lo que estamos haciendo, ¿sí?, es representar gráficamente lo que les mostré, esta secuencia que le da en esta ecuación, y lo que tienen explicado en el texto de que un aumento de la demanda provoca un aumento de la producción y el correspondiente aumento de la renta. Y este aumento de la renta provoca un aumento en el consumo que genera un nuevo aumento en la demanda y en la producción. Y vuelve a aumentar la renta y así sucesivamente. Esta sucesión de eventos está capturada por el multiplicador. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. no. Recién ahora entendí el gráfico después de la explicación, profe, porque con la teoría y el gráfico por separado no entendí nada. Bien, trato de mostrarle 3 maneras: la ecuacioncita esa, y el texto y el gráfico, ¿sí? Porque sé que no es fácil. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haga falta? No, profe. ¿Por qué importa esto? Porque lo que vamos a estudiar es que si, por ejemplo, el gobierno aumenta en 1.000 millones el gasto público, ¿cuánto va a aumentar el PBI? 1.000 millones multiplicado por el multiplicador, es decir, más de 1.000 millones, 1.500, 2.000, 2.500 millones. Un efecto expansivo. Y si el gobierno aplica una reducción del gasto público, es decir, pasa la motosierra, ¿qué va a pasar con el PBI de equilibrio? Si el gobierno pasa la motosierra y baja 2.000 millones el gasto público, ¿qué es lo que va a pasar con el PBI de equilibrio, con la renta de equilibrio? ¿Va a disminuir? ¿En qué cantidad? Lo que
eso que haga más todavía. O sea, Más todavía, multiplicado. multiplicada por el multiplicador. ¿Me siguen? Sí, Si el multiplicador fuera 2,5, baja a 2.000 el gasto público y entonces el PBI caería 2.000 por 2,5, 5.000. ¿Me siguen? sí. A eso se lo llama política fiscal y bueno, estamos tratando con este tema para ver cómo se aplican las políticas económicas, por qué se aplican las políticas económicas y cuáles son los efectos que se esperan obtener. ¿Bien hasta acá, gente? Sí, profe. Vamos a completar ahora, después de los gráficos. Si les queda alguna pregunta para las clases presenciales, anótenla. Y vamos a ver ahora otra manera de analizar el equilibrio en el mercado de bienes. Y esa manera de analizar el equilibrio en el mercado de bienes es que la inversión es igual al ahorro. Si estamos hablando de otra manera, ¿sí? Esta que estamos viendo ahora es otra manera. ¿Cuál es esta otra manera? A ver si se dieron cuenta de analizar el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Cuál es la manera que vimos recién? ¿Cómo indicamos recién que había equilibrio en el mercado de bienes? Que la oferta es igual a la demanda. Excelente. Así que la manera que estábamos analizando era el equilibrio en el mercado de bienes, lo estábamos indicando como que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Ahora vamos a ver otra manera que es similar, ¿sí? Pero está vista o observada desde otro ángulo. Y esa otra manera es que la inversión es igual al ahorro. Para eso tenemos que recordar, ¿qué era la inversión? El capital físico. Capital físico, el gasto en edificios, maquinaria, equipamiento, tecnología, el gasto para producir otros bienes. Es una forma genérica de decirlo, ¿no? Es un poco más complicado, pero en esencia es el gasto en bienes de capital, que básicamente es el gasto para producir otros bienes. Y dice que la inversión tiene que ser igual al ahorro. Y para eso tenemos que definir con los elementos que estamos trabajando, tenemos que definir el ahorro privado y el ahorro público. ¿Qué va a ser el ahorro privado? Va a ser el ahorro generado por el sector privado. ¿Y qué va a ser el ahorro del sector público? Va a ser el ahorro generado por el sector público. ¿Qué es el ahorro? La parte que no se gasta del ingreso. Así que, partiendo de la ecuación que teníamos recién aquí, ¿sí? Tenemos acá que la renta tiene tres usos. Hay tres maneras. Esta Y, como dijimos en la clase pasada, se puede llamar producto o renta, según el enfoque desde el punto de vista que esté analizando. Si lo analizamos desde el lado de la renta, como estamos en esta ecuación, la renta se puede utilizar, se puede aplicar a pagar impuestos, a gastar en bienes de consumo y a ahorrar. Si la T de impuestos la paso restando del otro lado, me queda renta menos impuestos. A esto se lo llama renta disponible. Y lo que me queda de renta después de pagar impuestos, que ese es el significado de renta disponible, lo puedo destinar a consumir o ahorrar, a gastar en bienes de consumo o ahorrar. Con lo cual, este ahorro del sector privado lo puedo despejar desde esta ecuación. ¿Cómo lo despejaría? ¿Alguien se anima a decirlo en voz alta? Hola, hola, ¿están ahí? Sí, profe, pero no me animo.
Renta disponible menos consumo. El consumo que está sumando lo pasan restando a la izquierda. Y de este lado le queda el ahorro, ¿verdad? O sea que el ahorro es igual a la renta disponible menos consumo. ¿Todos lo vieron? ¿3 o 4 me pueden confirmar? Sí, profe. Sí. Perfecto. Así que volviendo entonces a nuestro desarrollo, tenemos que el ahorro privado es renta disponible menos consumo, que también sacamos el paréntesis y se puede expresar así. Ahorro público es el generado, perdón, ahorro privado es el generado por el sector privado. Ahorro privado, y tiene la PR ahí abajo, es renta o ingreso menos impuestos menos consumo. El ahorro público es igual, el mismo concepto, ingresos menos gastos. En este caso es del sector público y lo tenemos identificado como T de impuestos, los ingresos, menos G de gasto público. Esto es el ahorro público. Si los impuestos, es decir, lo que suma, es mayor que el gasto, el Estado tiene superávit presupuestario, tiene ahorro público. Y si los impuestos son menores que el gasto público, el Estado incurre en déficit presupuestario, es ahorro público negativo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Vamos a ver el desarrollo de la función macroeconómica. Tenemos lo que vimos recién y tenemos la función macroeconómica acá. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Si consideramos que tenemos que la renta se puede destinar, ahí lo estoy resaltando, a pagar impuestos a consumo y ahorro privado, voy a reemplazar esta Y que significa tanto producto o renta, ¿sí? Significa las dos cosas, la voy a reemplazar por lo que es igual a renta, es decir, impuestos más consumo más ahorro privado. ¿Les presenta alguna dificultad? Esta Y la reemplacé por aquello que es igual. Y entonces me queda el desarrollo de esta manera. ¿Lo entienden bien ahí o necesitan algún detalle, comentario? No, está bien ahí. No, está bien, profe. está perfecto. El consumo está en los dos lados, se puede cancelar, que dicho de otra manera sería este que está sumando, lo paso restando del otro lado y se resta, o sea, desaparece el consumo, ¿sí? Y entonces a lo que me quedó lo voy a ordenar. Lo voy a ordenar en función de lo que estoy estudiando. Pongo primero ahorro privado, lo pongo acá abajo, ¿lo ven? A eso le sumo los impuestos que está acá adelante. El consumo ya no estaba, así que agoté los elementos que tenía del lado izquierdo. Y ahora del lado derecho no tengo el consumo y el gasto público que está sumando lo paso del otro lado como restando. La ecuación me quedó de esta manera, ¿la ven? Sí. Sí, ¿Y qué hago entre este paso y este paso que está acá? Simplemente lo doy vuelta, porque nos resulta más útil una sola variable ponerla del lado de la izquierda, ¿me siguen? Esta Y de inversión la pongo acá y todo lo que está a la izquierda lo pongo a la derecha, ¿sí? ¿Y qué me queda? Que la inversión es igual al ahorro privado más impuestos menos gasto. ¿E impuestos menos gasto a qué es igual? Al ahorro público. Al ahorro público. Entonces tengo que la inversión es igual al ahorro privado más ahorro público. Es decir, la inversión es igual al ahorro total. Nuevamente, ¿qué significa inversión? El gasto en bienes de capital. ¿Sí?
el gasto en edificios, maquinaria, equipamiento, tecnología, el gasto para producir otros bienes. ¿Y a qué es igual siempre? Es la condición de equilibrio al ahorro total. Entonces tenemos que la inversión es igual al ahorro total. Lo que desean invertir las empresas debe ser igual a lo que desean ahorrar los individuos y el Estado. En las economías modernas, las decisiones de inversión corresponden a las empresas, mientras que las de ahorro corresponden a los consumidores y al Estado. En condiciones de equilibrio, todas estas decisiones tienen que ser coherentes. La inversión tiene que ser igual al ahorro. En condición de equilibrio, vamos a ponerle números a esto que tenemos acá. Imaginen que el ahorro privado son 10.000 millones de pesos. ¿Todos están viendo que lo estoy señalando? Sí, Sí, Sí. 10.000 millones de pesos. Si el ahorro público es cero, es decir, los ingresos están equilibrados con los gastos, ¿cómo va a dar el ahorro total? 10.000 millones 10.000 millones. ¿Y eso va a ser igual a qué cosa? a la a la inversión. inversión. A la inversión. Significa que las empresas van a comprar maquinaria, equipamiento y tecnología por 10.000 millones, van a aumentar la capacidad productiva y si la economía tiene más capacidad productiva, ¿qué va a pasar? Va a producir más. Pero supongamos que el ahorro privado es de 10.000 millones y que el sector público incurre en déficit. Por ejemplo, déficit de 5.000 millones de pesos, lo cual sería menos 5.000 millones, ¿verdad? Sí, Sí, ¿Cuánto daría el ahorro total? 5 5.000 millones. millones. 5.000 millones. ¿Y de cuánto sería la inversión? De Lo 5.000 mismo, 5.000 millones. millones. 5.000 millones. Moraleja, ¿qué significa eso? Que el ahorro privado, es decir, la parte del ingreso disponible que no han destinado al consumo, está yendo a financiar los déficits fiscales. Y financiar esos déficits fiscales significa que no está financiando a la inversión, es decir, que no aumenta la capacidad productiva. Y entonces la economía no crece. Les puede gustar mucho, les puede gustar poco, puede que no les guste nada o puede que lo odien, pero ¿entienden ahora el concepto de déficit fiscal, superávit fiscal y el concepto de la motosierra? Sí, profe, perfecto, clarísimo. ¿Vieron que la economía no crece desde hace casi 15 años? Sí, ¿Por qué la economía no crece desde hace 15 años? porque nosotros estamos financiando el déficit. Porque no estamos aprovechando el ahorro privado para que se canalice en la inversión, que aumente la capacidad productiva y que entonces aumente el PBI, el producto, y así es como se mide el crecimiento económico. Porque se está usando parte de los esfuerzos del sector privado para financiar al sector público y bueno, después vamos a seguir hablando del tema, ¿no? Porque si el sector público hace obras, hace cloacas, hace rutas, autopistas y hace tantas cosas que benefician como infraestructura al país, sería una cosa. Pero si se usa ese déficit fiscal simplemente para pagar gasto corriente y ni que hablar que fuera para corrupción, entonces no se está destinando el ahorro a la inversión y eso está afectando a la capacidad del sector privado de generar más bienes y servicios. ¿De acuerdo, gente? Sí, profe. Sí, sí. ¿Alguna consulta? No. No, profe.
No. Nada por ahora. Por ahora no. Muy bien. Les voy a dejar un material para que ustedes lo repasen para las próximas clases. Les va a servir tanto para las clases que tengan conmigo, probablemente también con las clases con Gustavo. Hay un PowerPoint, un PDF en el campus que se llama Resumen de Política Fiscal. ¿Qué es la política fiscal? ¿Todos saben lo que es la política fiscal o no han escuchado hablar de ella? Hablar mucho, pero entender poco. ¿Alguien tiene idea de política fiscal como para comentarlo? Sí, es el uso del gasto público y los impuestos. El uso del gasto público y los impuestos. ¿De qué manera? ¿Lo vieron en alguna materia? ¿Lo aprendieron un poco individualmente? ¿Cómo vienen con ese tema? Política fiscal, política monetaria, política cambiaria. ¿Tienen bien claro todo eso? No contestan. No, yo no. No, profe. Vamos a ver cada una de esas políticas y viendo cada una de esas políticas se van a poder ir de la materia con un panorama de lo que trata la política económica y qué es lo que pasa con los gobiernos, qué hacen o qué no hacen, qué hacen más o menos bien, qué hacen más o menos mal, y van a poder tener un juicio de valor basado en la teoría y no en ideologías políticas. ¿Me siguen? Sí, profe. Así que les mostraba este PowerPoint, este PDF, y la definición de política fiscal dice que son las decisiones y acciones del gobierno en cuanto a los ingresos públicos y al gasto público para producir un efecto en la economía. No es simplemente cualquier decisión y acción del gobierno, sino que es una decisión y una acción del gobierno para producir un efecto en la economía. En primer lugar, ¿quién es el gobierno? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Así se gobierna, ¿sí? Y las herramientas de política fiscal son los ingresos públicos y el gasto público. Se puede aumentar o disminuir los ingresos públicos. Lo solemos llamar impuestos, pero es un poquito más complejo y tiene distintos nombres, ¿sí? Normalmente en los modelos lo simbolizamos con la letra T, como si lo llamáramos genéricamente impuestos, pero el concepto más ampliado son ingresos públicos. O gasto público, que se puede aumentar o disminuir. Se pueden aumentar o disminuir los ingresos, se pueden aumentar o disminuir el gasto público, y eso es para producir un efecto en la economía, en el nivel de actividad económica. Les voy a mostrar para que se vayan introduciendo en el tema y puedan traer alguna pregunta o consulta que tengan, ¿sí? Lo que tenemos en este resumen es una presentación tipo cuadro sinóptico. ¿Sí? Tenemos acá, dice política fiscal, y abajo de política fiscal están indicadas las herramientas de política fiscal. La T de impuestos, TR que son transferencias del sector público y gasto público. ¿Alguien sabe a qué se llaman transferencias del sector público? Los subsidios. Excelente. Como definición general, ¿sí? Transferencias son gastos o erogaciones que no tienen contraprestación, que no hay que dar nada a cambio.
El ejemplo más importante en la economía de las transferencias son las jubilaciones. Las jubilaciones son pagos que hace el Estado y esos pagos no requieren ninguna contraprestación. Los jubilados no tienen que dar nada a cambio, no tienen que dar trabajo, no tienen que intercambiar algún bien. Normalmente los pagos se dan a través de una transacción, de algún tipo de intercambio, ¿sí? Hay alguna operación, uno paga y el otro entrega algo a cambio, ya sea un bien o algún servicio. Las transferencias son gastos del sector público que no tienen contraprestación. Jubilaciones, o como dijeron ustedes, algún tipo de subsidio al transporte, a la electricidad, a los servicios públicos, ¿sí? Y puede haber otro tipo de subsidios, como planes sociales, seguro de desempleo, ¿sí? Una variedad, subsidios a las empresas también, etcétera. Profe, ahí entra también lo que se llaman las pensiones graciables. También las pensiones, que son una forma de jubilación, ¿no? Son transferencias, nada a cambio. Así que hasta recién estábamos llamándole G a todo, ¿sí? Dentro de la G estaba el gasto público, estaba el gasto en las transferencias, ¿me siguen? Ahora estamos indicando de que la G la podemos separar en transferencias y el resto del gasto público que no es transferencias sería esta G que está acá. Las transferencias constituyen un ingreso para el que lo recibe, para el jubilado, para el desempleado, para el que recibe un plan, para el que paga menos por un servicio, es como que le dieran la diferencia en la mano para cubrir esa diferencia, ¿me siguen? Constituye un ingreso para la gente de que trate en la economía. Pero para el sector público constituye un gasto. ¿Cómo se usan estas tres herramientas? Hay dos maneras de aplicar la política fiscal. Una se llama expansiva y la otra se llama contractiva. Y la manera de aplicarlo es como está abajo en el paréntesis, ¿sí? Cuáles aumentan y cuáles disminuyen en cada caso. ¿Por qué se llama política fiscal expansiva? ¿Alguien se anima a dar una respuesta? Si dicen no rápido, continuamos, pero si no, anímense, tiren algo. ¿Por qué se llama expansivo? Yo, por lo que dice ahí, me diría que como ingresa menos de impuestos, eso afecta a... No, No, es para Bien, estimular un poco la economía. Si bajar los impuestos va todo. Aumenta las transferencias, aumenta el gasto público. Y si aumenta el gasto público, aumenta el consumo, aumenta la renta, el consumo y demás. perfecto. El efecto en la economía, en el nivel de actividad económica, el efecto buscado es para producir un efecto. El efecto buscado da lugar al nombre de la política. Se llama expansiva porque está buscando producir el efecto de aumentar la actividad económica, el PBI de la economía, la renta de la economía. Entonces, después de las flechitas tienen los efectos que produce la política fiscal. Se llama expansivo porque aumenta el nivel de actividad o el PBI o la renta. Y como efecto colateral, mostramos también que aumenta la tasa de interés. Todavía no vimos mercado monetario, entonces lo vamos simplemente a mencionar. Pero en el transcurso de la primera parte vamos a tener que involucrarnos con el mercado monetario, con el lado financiero de la economía, y entonces se va a entender un poco más este segundo efecto de la política fiscal expansiva. ¿Y por qué se llama contractiva? para reducir el gasto aumentan los impuestos, una manera de reducir los gastos. Aumentar los impuestos o reducir el gasto es la manera de usar los instrumentos, pero no es contractivo. Lo contractivo es el PBI.
es el efecto buscado, que el PBI no crezca. Y cualquiera diría, ¿cómo? ¿Hay una política para que caiga el PBI, para que le caiga la renta y para que la gente viva peor? Sí, Y la respuesta es no. Profe, Sí, ¿eso puede ser en situaciones donde la inflación es muy alta? entonces lo que tenemos acá son dos rayitas que cruzan a la flecha para abajo. Y esto tiene un significado. Todavía no lo patenté, disculpen, ¿no? Pero este simbolito significaría moderar el crecimiento económico. Así que la política fiscal contractiva está diseñada para moderar el crecimiento económico. Y produce como efecto que baje la tasa de interés. Estos son los efectos normales de una política fiscal contractiva. Entonces, en la siguiente diapositiva, en pantalla, ¿están viendo? Toda esta primera parte la explicamos recién. Y lo que vemos en la mitad de la derecha es cuál es el contexto que el manual, que la teoría dice, en el que hay que aplicar una política fiscal expansiva y cuál es el contexto en el cual se da para aplicar una política fiscal contractiva. ¿Cuándo una expansiva y cuándo una contractiva? ¿Cuál es el contexto macroeconómico, el contexto de la economía? Si la economía está en recesión, es decir, que no crece, entonces se da la posibilidad de aplicar una política fiscal expansiva y sacar a la economía de la recesión. Si la economía está en un fuerte crecimiento, en auge, entonces podría ser conveniente aplicar una política fiscal contractiva y moderar el crecimiento económico. ¿Se entiende? Sí, profe. Porque el contexto da lugar a preguntarse cuál es la problemática macroeconómica para ese contexto. Si la economía está en recesión, la problemática macroeconómica es el desempleo. Entonces, para sacar a la economía de la recesión y generar empleo, el sector público puede aplicar una política fiscal expansiva y producir ese efecto positivo. Si la economía está en auge, está creciendo fuertemente, puede tener problema de inflación. ¿Por qué? Porque recién en el multiplicador keynesiano dábamos de cuenta de que todo se daba automáticamente, que aumenta la demanda y entonces aumenta la oferta y entonces aumenta la renta y eso realimenta el consumo, vuelve a aumentar la demanda agregada, vuelve a aumentar la oferta, pero en la práctica la oferta no puede acompañar con rapidez a la demanda. Para aumentar la oferta se requiere tiempo. ¿Lo entienden eso? Sí, profe. Sí. Si la economía está en un fuerte crecimiento, empieza a aumentar mucho la demanda, las empresas quizás tengan que tomar gente para poder producir más o tengan que comprar alguna máquina nueva y todo eso lleva tiempo. Y cuando lleva tiempo que la oferta no satisface a la demanda, genera presiones inflacionarias. Entonces se recomienda una política fiscal contractiva para moderar el crecimiento, es decir, que crezca pero no tanto y que ese crecimiento se pueda sostener en el largo plazo y no que la inflación aborte cualquier alternativa de crecimiento de corto plazo. Eso es lo que está detrás de lo que está en esta diapositiva. Y el último punto importante. Si para sacar a la economía de la recesión y generar empleo hay que bajar los ingresos o subir el gasto, cualquiera de las dos situaciones tienden al déficit. ¿Me siguen? Sí, profe. sí, profe. Tiran las cuentas al negativo, al déficit.
Entonces, la cuestión es cómo se financian los déficits fiscales. O dicho de otra manera, si necesitamos el dinero para sacar a la economía de la recesión, ¿de dónde sale la guita? Y las tres maneras de financiar déficits fiscales son a través de crear nuevos impuestos o modificar alícuotas a los existentes, o a través de endeudamiento, o a través de la creación de dinero del Banco Central. Y cada uno de estos elementos tiene efectos negativos, ¿sí? Entonces, está divino aumentar el gasto público para sacar a la economía de la recesión y para ser todos felices. Pero el problema es de dónde se consigue la guita. Y para conseguir esa guita se puede llegar a arruinar más a la economía en vez de sacarla de la recesión o en vez de generar que se viva mejor. Tenemos experiencia en 15 años de incurrir permanentemente en déficits fiscales y no conseguir que la economía crezca. ¿Me siguen? Con Sí. todos estos elementos pueden tener un panorama que es útil también para evaluar al caso argentino y la discusión que está teniendo hoy día el país de qué es lo que corresponde hacer, ¿sí? El Congreso, ¿quién es el Congreso? Poder legislativo. El Poder Legislativo sanciona leyes, ¿sí?, que aumentan el gasto. Y si aumentan el gasto, ¿qué es lo que va a pasar con las cuentas públicas? Van a ir al déficit. Entonces la pregunta es cómo se van a financiar esos déficits. Y la Argentina ya no tiene manera de financiar los déficits de forma correcta. Aumenta impuestos y esto es contractivo también. Y esto desalienta la actividad económica. O endeudamiento, ya no nos prestan más. ¿Por qué? Porque incurrimos mucho en déficit y no pagamos. Y creación de dinero genera inflación y ya sabemos lo que fue ir al 200, 300% de inflación. ¿Me siguen? Profe, Sí, por eso el presidente decide vetar los últimos proyectos de ley que sanciona el Congreso. ¿Cómo? Es por eso que el presidente decide vetar los proyectos de ley que sacaron últimamente el Congreso. Exacto. O sea, independientemente que me guste o no me guste el presidente, es el único motivo. El único motivo es porque la Argentina está quebrada. Cuando digo la Argentina me refiero al sector público, al Estado, ¿sí? No le presta a nadie, ¿sí? O sea, estamos en un camino para tratar de buscar a volver a abrir la fase del endeudamiento, que de los tres es la manera de financiar déficits fiscales más sana. La más sana de las tres es con endeudamiento. Pero no nos presta nadie porque nos dedicamos a no pagar las deudas. ¿Me seguís? Sí, sí. A alguien se le ocurrió defoltear la deuda y decir qué piolas que somos. Y estamos pagando las consecuencias, ¿me siguen? No es opinable. Estamos haciendo una descripción de la realidad. Entonces, la razón del veto es porque no está el dinero para pagarlo. Y en casa nos pasa algo parecido. No sé si ustedes son grandes, chicos, si son hijos o son padres, pero deben haber pasado por el momento de querer gastar algo y no tener el dinero para gastarlo. ¿Sí? Hoy escuchaba a un gobernador, creo que es el de Santa Fe, decía sí, porque hay que hacer lo del superávit y qué sé yo, pero con la gente adentro. Con la gente adentro. ¿Qué significa con la gente adentro? No sé, yo soy medio lelo, ¿no? Así que en casa tendríamos que decir lo mismo, ¿no? Nuestros hijos nos piden que le compremos no sé qué, no sé cuánto, y sí, porque con el chico adentro, ¿sí? Con el chico adentro, no lo voy a hacer sentir mal, no sé, no. ¿Así vivimos, gente, o parece que no?
parece que nosotros nos tenemos que aguantar algunas cositas. Y el país, lamentablemente, lo han llevado a esto, ¿sí? No es opinable. Es que al país lo han llevado a esto. Y bueno, como sociedad no nos queda otra que enfrentarlo. Pero a lo que voy es, cerramos la clase de hoy. Les agradezco mucho la compañía, el aguante. Miren la hora que es, 22:30, y las cosas que estamos hablando. Espero que les resulte útil. Esta parte de la teoría que ven conmigo es un poco más fuerte, un poco más pesada en términos teóricos, ¿sí? Donde vemos el modelo, vemos ecuaciones y demás. Espero que les resulte útil de cómo pueden llevar la teoría a la realidad y un poco a dar explicación a la realidad argentina, ¿no? Si basamos las decisiones de gobierno en lo que dice la teoría económica, tenemos chance de que nos vaya mejor. Pero si vamos en contra de la teoría económica, de cómo funcionan las cosas, de cómo funcionan las cuentas públicas, las cuentas en casa y todo eso, tenemos más chance de que nos vaya peor. ¿Alguna consulta, gente? No, profe. Profe. Gracias. Buen fin de semana, un gusto verlos y nos vemos prontito. Todos se han Igual. anotado en el chat